Perdón, chicos, pero porque quiero... tenemos una invitada en el piso que yo quiero empezar a hablar con ella. Te tocó un día... Tremendo. Tremendo. María Eugenia Vidal está acá con nosotros porque acaba de editar un libro que se llama Mi Camino, con Editorial Sudamericana, a donde revisa los 4 años de mandato y habla mucho de ella, etcétera. Lo presentó ayer por streaming y sin invitados. Así es, como estamos en pandemia y los días que estamos viviendo, la verdad que mucha gente me había dicho de acompañarme y venir, incluso hasta hoy está autorizado que haya aforo. Claro. Pero preferí hacerlo sin gente para cuidarnos y para mostrar que es importante que cada uno desde su lugar que pueda hacer su aporte. Quiero que hablemos del libro, pero creo que primero tengo que preguntarte claro. por lo que pasó ayer. Decime tu opinión. Bueno, lo primero que me surge es, todos estamos preocupados por lo que pasa. Todos vemos que suben los casos, todos vimos el número de 27.000, todos vimos que ayer tuvimos más muertos que en días anteriores y todos tenemos miedo. Todos estamos preocupados de que un familiar se enferme, de que no nos digan cuándo los van a vacunar. Ahora, el miedo y la prohibición no puede ser la única política para pelear contra la enfermedad. Yo no creo que sea la única política. Anoche me pasó lo mismo que le pasó a Rolfo en su casa con mi hijo de 13 años y mientras tanto me enteraba que a mis amigas les pasaba lo mismo con sus hijos y que a los compañeritos de colegio de mis hijos también les pasaba. Entonces creo que fueron medidas autoritarias porque no consideraron la opinión del gobierno de la ciudad. El AMBA no es una provincia. Hay 2 jurisdicciones. Bueno, vos lo debés saber. En ningún Exacto. momento Alberto habló con la ciudad de esto. No fue consultado. Y el argumento de Alberto hoy es: no los consulté porque no iban a estar de acuerdo. Es un argumento muy triste realmente. La verdad que Porque pensar entonces que el solo diálogo no consultás, cambia nada, claro. claro. Solo preguntás cuando alguien va a estar de acuerdo con vos. Claro. Entonces, primero me parecen autoritarias desde ese lugar. En segundo lugar, me parecen medidas improvisadas. Yo creo que esta pandemia se la enfrenta con planificación, se le enfrenta con evidencia, se le enfrenta con transparencia, que creo que es lo que se intentó hacer y tratamos de aprender todos a lo largo del año. Yo sé que es difícil gobernar una pandemia y una enfermedad como esta que es desconocida, pero no podemos tomar medidas y a los pocos días, sin ni siquiera ver su efecto, tomar otras medidas y cerrar las escuelas cuando todo el mundo y todas las evidencias nos dicen que ahí no es donde se producen los contagios, habiendo aprendido lo que le pasa a nuestros hijos cuando no van a la escuela. Y sobre todo creo que esta improvisación, esta indiferencia a los chicos y lo que les va a pasar cuando no vayan, a los mozos, al bachero, al remisero que trabaja de noche, esto lo que genera es justamente lo contrario que se pretende, que es que la gente esté tranquila frente a esto, que tenga certezas, que sepa que la política entiende que esto es lo suficientemente complejo y difícil y grave para la gente como para ponerse de acuerdo y no que hace de esto un tira y afloje donde no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Vos es que yo ayer en Telenoche nos agarró esto en el medio del anuncio y a mí una de las cosas que después me di cuenta que más me molestó es que esto se veía venir. La segunda ola no es que empezó anteayer de casualidad acá en Argentina. O sea, la segunda ola empezó hace 7, 8 meses. Y acá discutíamos la segunda ola como si fuera una cuestión de fe. ¿Crees que va a llegar? ¿Por qué no iba a llegar? Me jode que no se haya preparado nada en el medio de esto. Yo no te digo que hubiera sido perfecto lo que prepararan, pero aunque sea que hubieran preparado algo durante 6 meses, ¿me entendés? Hubo tiempo. Yo entiendo en marzo del año pasado, y yo lo apoyé al presidente, públicamente, cuando nos pidió que nos encerráramos precozmente para que el sistema de salud se fortaleciera y dado que no había vacuna, la enfermedad no creciera tan rápido. Todos entendimos eso y todos nos encerramos. Ahora, este año, después de un año de haber transitado la pandemia y sabiendo que viene la segunda ola, la respuesta no puede ser solamente encierro y miedo. Hay otras estrategias contra la enfermedad que no lo digo yo, lo dicen todos los infectólogos. Hay que testear más. No se está testeando lo suficiente en la Argentina. Las vacunas, que nos dijeron que para esta altura iba a haber 20 millones de personas vacunadas y no las hay. Y compraron 60 millones de vacunas y llegaron 7. Y eso amerita una explicación. Yo ayer decía en la presentación del libro,
Es muy difícil que alguien te crea y que te siga si no le decís la verdad. O a mí me hubiera gustado que el discurso de ayer del presidente hubiera empezado con: nos equivocamos, les prometimos algo que no pudimos cumplir. Entonces, eso no aparece nunca. Aparece siempre: la gente se relajó, el sistema de salud se relajó, sí, hasta los jóvenes, hasta de los jóvenes es la culpa, pero el gobierno no asume sus equivocaciones. Entonces yo creo que se puede testear, que se puede trabajar para que las vacunas lleguen más rápido, que se puede aislar y rastrear a los enfermos, que es algo, por ejemplo, que la ciudad está haciendo. Cuando testea docentes, está testeando gente que tiene más riesgo de contagiarse. Cuando testea al que viene de viaje, está testeando a alguien que puede tener más probabilidad de traer el virus. Entonces creo que esto se hace con profesionalismo, con planificación, no con improvisación, y mucho menos para una sociedad que está tan cansada, tan agobiada, con indiferencia. Marina. Sí, María Eugenia. Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola. Cuando te presentaba, Jorge hablaba de las dos opciones que le quedan al gobierno de Larreta en relación al tema de las clases presenciales, que adhiero a lo que dijiste y adhiero a lo que dijo Rolo. Si te tocara gestionar en este momento, ¿cómo te pararías frente a este decreto presidencial que prohíbe la presencialidad por 2 semanas? ¿Qué te parece lo más inteligente, lo más, digamos, razonable en este contexto? ¿Acatar o ir por la vía judicial y tratar de resistir? La verdad que yo haría lo que está haciendo Horacio, que sé que desde anoche está consultando con su equipo y sus asesores legales, porque este DNU tiene un cumplimiento de ley. Entonces creo que él lo que tiene que ver es en el margen de ese cumplimiento legal, qué es lo que puede hacer y si puede hacer algo judicialmente. Sé que va a hablar hoy al mediodía, seguramente allí dirá cuál es la posición de la ciudad, pero yo agotaría todos los recursos legales para que hubiera clases, por supuesto. Gonzalo. ¿Qué tal, María Eugenia? Gonzalo Sánchez te saluda. Hola, tengo la sensación de que la ciudad está pagando los platos rotos porque no pueden controlar la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que, bueno, fuiste la gobernadora de Buenos Aires. ¿Es posible controlar la pandemia en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense? Yo creo que la pandemia no distingue la General Paz de un lado y del otro. La pandemia le llega a todos. Ahora, también creo que después de un año y de todo lo que pasó, tenemos que aprender. Creo que el testeo en la provincia de Buenos Aires no es suficiente. En la Argentina se testean 80.000 personas por día. 20.000 son de la ciudad, eso es un 25%. La población de la ciudad es del 7%. Entonces, algo de testeo evidentemente está fallando y eso demostró ser efectivo. No tenemos vacuna. Bueno, ante la ausencia de vacuna, por lo menos testeemos. Creo que no hay testeo suficiente. El Detectar tuvo un buen arranque, pero hoy no tiene presencia suficiente en la provincia de Buenos Aires. ¿El conurbano es incontrolable, sí o no? ¿Qué pensás? ¿Es manejable? Yo creo que todos los lugares, si vos pensás que la manera de prevenir esta enfermedad es poner un policía en cada esquina para ver qué hace la gente, claro. Primero no estoy de acuerdo y segundo es imposible en ningún lado. Yo creo que por eso también hay que dejar de apelar al miedo y a la prohibición y apelar a empoderar a la gente y darle responsabilidad. No es cierto que la mayoría de la gente no se cuida. No es verdad. La mayoría de la gente ha hecho un enorme esfuerzo por cuidarse desde hace un año. Porque por algo en los lugares donde se cumplen los protocolos no hay contagio. Por algo en la escuela no se contagió, por algo en los restaurantes no se contagia. Entonces no es cierto que la gente no se cuide. Sí, por supuesto hay personas que violan la norma como las hay siempre, pero yo apuesto a la responsabilidad de la gente, no a la prohibición, no al control desproporcionado, menos con las Fuerzas Armadas en la calle. Flavia. El año pasado, mucha de la gente que está de acuerdo con que estos son solamente 15 días de cierre de clase, está obviando dos cosas. Primero, que la mayor parte de los chicos en la provincia de Buenos Aires no tienen clases diarias, ni mucho menos 4 horas por día, sino que van muy espaciados y muy pocas horas. Y segundo, que arrastramos un año de ciclo lectivo en el que no hubo clases presenciales. ¿Qué ves que haya cambiado en la situación de las escuelas el año pasado en la provincia y qué se hizo durante el año para que esta vez se pudieran abrir? Porque lo que nos vemos, los que vivimos en la provincia, es que las escuelas se cerraron y se volvieron a abrir de la misma manera, pero a lo mejor vos tenés datos de conectividad o arreglo de infraestructura de escuelas durante todo el año que estuvieron cerradas. Sé que se estuvieron haciendo obras en distintos municipios. La verdad que es difícil saber porque
El gobierno de la provincia no publica información. Desde el año pasado, en realidad desde 2019, no se publica información en tiempo y forma sobre la ejecución del presupuesto, sobre lo que hace el gobierno. Ahora, más allá de eso, de que no hay información publicada, a mí lo que me preocupa es que no se hizo nada si tenemos que volver a la educación virtual. Esto afecta a los chicos y en la Argentina, cuando hablamos de los chicos, el 60% es pobre. Claro. Con lo cual es altamente probable que no tenga internet y que no tenga computadora para hacer educación virtual. Pero supongamos que hablamos de los que sí tienen. Un caso como el de mi hijo, que sí tiene una computadora en su cuarto y que puede hacer educación virtual. Anoche me dijo, mamá, no voy a aprender nada, voy a estar encerrado durante horas, estoy cansado de estar encerrado en mi cuarto todo el día sin salir y no voy a aprender nada como no aprendí nada el año pasado. Entonces, eso lo dice alguien, un chico que tuvo todas las oportunidades como mi hijo. ¿Qué pensamos que le pasa al chico que hoy está en Itatí, que está en La Rana, que está en los asentamientos de toda la provincia de Buenos Aires? ¿Realmente pensamos que ese chico va a aprender? Jessy. ¿Qué opinión tenés si esta decisión se toma a partir de la posición de los gremios docentes? Vos tuviste tus discusiones con Baradel, hablás en tu libro sobre lo que fue la relación con Baradel y demás. ¿Crees que el gobierno es el que se deja presionar y que toma esa decisión por los gremios docentes? Yo creo que hay que escuchar a todos, a los padres, a los docentes, a los gremios, pero el que toma la decisión en última instancia es quien gobierna, porque para eso fue elegido, porque tiene una responsabilidad. Y eso no significa que no haya diálogo, eso no significa que no haya escucha. Ahora, no puedo entender que después de lo que nos pasó el año pasado, no hayamos aprendido el valor de un día de clase. Realmente no lo puedo entender. No lo entiendo ni como mamá, ni como dirigente, ni como docente, porque ahora doy clases. No lo puedo entender. Digo, pero ¿tienen tanta fuerza los gremios docentes, vos que lidiaste con ese conflicto, como para torcer una decisión? ¿O es una decisión que vos creés que es Alberto Fernández y punto? ¿O Axel Kicillof y punto? Bueno, lo que yo sé que son los hechos, no lo que yo infiero es que esta decisión la tomó el presidente, dicho por él mismo, y fue apoyado por el gobernador por un tuit que puso anoche después del discurso. O sea, eso es un hecho, no es una interpretación. A veces estamos todo el tiempo ganados por la coyuntura y hoy vos llegaste en un día en el que estamos ganados por la coyuntura. Yo quiero que paremos un poco de hacer preguntas de actualidad y que podamos hablar un rato sobre el libro de María Eugenia que acaba de salir, que se llama Mi Camino, lo publica Sudamericana. Yo te cuento mi primera impresión cuando yo me entero que un político saca un libro. Yo digo, no. ¿Quién carajo lo va a leer? Si todos los políticos sacan libros. Todos los políticos sacan libros. ¿Para qué sacaste un libro? Bueno, la verdad que la primera respuesta es que lo haya publicado es lo menos relevante. Yo necesitaba, cuando me fui del gobierno, hacer una autocrítica, una reflexión, ver qué era lo que había aprendido. De hecho, el primer título del libro posible era Lo que aprendí. Y una cosa es pensar en tu casa, en el contexto de cuarentena eterna del año pasado, y otra cosa es ponerlo en un papel. Cuando vos escribís, hay algo ahí que te obliga a una mayor elaboración. Bueno, ustedes lo saben bien porque son periodistas o escritores. Cuando haces eso, hay algo que queda en el papel y que queda para siempre. Entonces, aun cuando eso no se hubiera publicado, para mí fue un buen proceso. Porque a mí para me vos el libro fue catártico. Claro, fue terapéutico, fue catártico, fue bueno. Después, cuando lo terminé, me pareció que era de valor publicarlo, porque el libro no es un libro políticamente incorrecto, no es el típico libro que escribe un político cuando se va del poder. Es un libro que muestra sobre todo mis errores y también las vulnerabilidades que tuvo nuestro gobierno. Y también intenta transmitir esto de que, primero, los problemas de la Argentina son muy complejos para que una persona los venga y los resuelva, y menos en 4 años. Y segundo, esa persona se equivoca. Esa persona puede fallar. En un sistema político donde la falla y la equivocación parece nunca poder admitirse, parte de lo que quise mostrar en ese libro es que los líderes políticos son vulnerables. ¿Qué fue lo que más te costó contar? Creo que la parte personal, porque siempre uno cuando habla de lo personal, hablé de mis hijos, de mi nueva pareja, del divorcio, de la separación, expone. Y yo no soy una
una figura que esté en las revistas hablando de estos temas. Pero para mí tenía un sentido más profundo, más allá de contar los hechos. Quiere explicarte a vos. Sí, y además explicar por qué para una mujer es más difícil ocupar un espacio de poder y cuáles son los costos personales que paga por eso. Y también volver a poner en debate en la política si los hijos, cuando no militan en política ni participan de ninguna empresa y son chicos, son parte de la disputa del poder. ¿No? Y dos temas que a mí me recorrieron mucho mientras era gobernadora. Y ahí cuento situaciones que expusieron a mis hijos innecesariamente, donde la pasaron muy mal, y la pasé mal yo como mamá, solo porque alguien estaba en contra de mi gobierno o pensaba distinto a mí. Me pasó, lo contaba ayer en la presentación del libro, en el conflicto docente con los gremios en el 2018, un día antes de que empezaran las clases, la directora de la escuela me llama, de mis hijos, al que fueron toda la vida, no era un colegio nuevo, los conocían, y me llamaron para decirme que mis dos hijas mayores que iban al secundario me recomendaba que no fueran, porque había un centro de estudiantes que había preparado un escrache. Y en el caso de mi hijo más chico, que iba a primaria en ese momento, me recomendaron, pues yo iba siempre el primer día, después en secundaria no te dejan más, pero hasta primaria te permiten que el primer día los acompañes hasta la escuela. Y yo los acompañaba, a mi hijo lo acompañaba hasta la puerta, y me recomendaron que no fuera hasta la puerta, porque había un grupo de padres que tenían carteles contra mí. El problema no era, a pesar de que para mí el escrache no debería estar habilitado como forma de hacer política, el problema no era que me escracharan a mí. El problema es que mis hijos iban a ver eso. Con lo cual mis hijas no fueron a su primer día de clase y mi hijo más chico fue conmigo en el auto, y cuando llegamos a la puerta fue con su hermana mayor y le pedí a su hermana que se bajara con él y lo acompañara hasta la puerta de la escuela, y le tuve que saludar adentro del auto. Tal vez para muchos puede ser una pavada. Para mí fue muy importante. ¿Les contaste por qué ese día no iban? Sí, lo hablé con ellos. ¿Y cómo se lo tomaron? Mal. Mal, porque les pareció muy injusto. Ellos nunca lograron entender desde qué lógica ellos eran parte del debate político. No lo lograron entender y lo sufrieron muchas veces. Y eso es parte de lo que planteo en el libro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde puede llegar la política para hacer que el otro baje los brazos, desista, no siga peleando, se sienta mal, ¿no? Y los puse por eso. Y después también los puse porque creo que mucho de lo que me pasó en términos personales tiene que ver con ser mujer. A ningún gobernador varón escuché nunca que le pregunten cómo hace para cuidar a sus hijos y cómo hace con la casa. Es una pregunta que a mí me hacían todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces quería mostrar eso, ¿no? Que hemos avanzado mucho, pero que todavía nos falta para que más mujeres ocupen espacios de poder. ¿Rolo? María Eugenia, ¿cómo te va? Hola, Rolo. Te quería preguntar por el último año de tu vida, no sobre tu vida privada, sino que estuviste como desaparecida de la escena pública, como que no estabas, uno veía la oposición que estaba representada siempre por las mismas caras, por Patricia Bullrich, por Pichetto, y vos no aparecías. ¿Para vos fue una necesidad personal, fue una estrategia? ¿Te parece que estuvo bien correrte de ese lugar, o mirándolo para atrás, en un año tan difícil como fue el 2020, quizás hoy lo tomarías de otra manera? Yo en realidad nunca me fui. Lo que no tuve fue exposición pública, pero trabajar en política seguí haciéndolo. Me comprometí, apenas empezó la pandemia, a ayudar a Horacio y a los intendentes en ese momento que era tan difícil y que no se sabía cómo enfrentarla. Empecé a seguir recorriendo los barrios como lo hago hace 15 años, una vez por semana en silencio, trabajando y tratando de ayudar, ahora desde otro lugar. Y seguí participando de todos los debates partidarios que hacían falta para tomar posición. Así que no me fui de la política. Sí elegí un silencio público, sobre todo al principio, y después ya fue la pandemia lo que lo condicionó, porque yo no quiero que me hagan a mí hacerle a otros lo que no me gusta que me hagan a mí. Cuando yo asumí como gobernadora, a la semana siguiente nos estaban diciendo dictadura. Y la primera, el paquete de leyes que mandé, no lo votaron. Y no lo votaron solo porque lo mandaba mi gobierno. Y la gente nos había acabado de elegir. Yo creí que me tenía que comportar de otra manera. Le dimos a Axel las leyes que necesitaba apenas asumió. Le dimos todas las leyes que necesitó y pidió para el manejo de la pandemia. Y me mantuve en un silencio respetuoso para que él empezara su gobierno, le pusiera su impronta, empezara la pandemia.
Hoy que empieza la segunda ola y que justo coincide con la publicación del libro, ya no voy a sostener ese silencio porque creo que el gobierno tuvo un año para aprender cómo manejar la pandemia. Al principio me parecía que tenía que llamarme a silencio y acompañar todo lo que pudiera en un momento tan difícil de los argentinos. Ahora creo que también es hora de marcar errores. Y ya yendo a un tema más común y corriente, me fui a trabajar, porque yo no vivo del Estado. Desde que dejé el cargo de gobernador, el Estado a mí no me paga más el sueldo, así que volví a dar clases a la universidad, me fui a trabajar en una ONG, y volví a trabajar para el sector privado, que lo tenía hace muchos, muchos años abandonado, y de eso vivo, con lo cual eso también me lleva bastante tiempo. Sí, sí. Sí, yo leí el libro y efectivamente hay una parte que es muy personal y yo pensé que iba a ser todo en ese tono, hasta que después más adelante encuentro que hay dos definiciones políticas fuertes, muy fuertes. Una es que desde 2018 vos tenías una mirada muy diferente que el gobierno nacional, que la que tenía Macri, sobre todo en economía. Tu autocrítica más fuerte es: no grité lo suficiente, no me diferencié lo suficiente como para torcer el rumbo. Eso por un lado. Y por otro lado, hacia futuro das una definición muy fuerte que es el triunfo de los moderados, que sabés que en tu espacio político, bueno, hay posturas muy distintas, hay halcones, hay algunos que plantean que no se puede dialogar con el peronismo, ni con el kirchnerismo, ni nada. Y en ese sentido, ¿cómo puede haber un triunfo de moderados en un escenario que es cada vez más polarizado? Primero te diría que en esta discusión interna de palomas, halcones, yo creo que a la gente no le importa nada, sos paloma, halcón, sapo, lo que quiere que le resuelva los problemas. Y creo que la verdadera grieta hoy en la Argentina no está entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, está entre la política y la gente. Cada vez más la gente percibe que no le resolvemos los problemas. Y para resolver los problemas necesariamente tenemos que generar acuerdos mínimos. ¿Y por qué acuerdos mínimos? Porque cuando vos lo que haces es negociación de leyes, y a nosotros nos pasó, por ejemplo, con la ley de consenso fiscal que hacía que las provincias se administraran mejor, gana el otro, viene y te deroga la ley. Las leyes no se sostienen en el tiempo, los cambios no se sostienen en el tiempo. Entonces, se necesita convicción, que el otro te acompañe por convicción, no solamente por lo que va a perder o ganar en esa votación o en ese acuerdo. Y por eso creo que hay que sentarse a dialogar con el que es distinto. Ahora, mi posición es que el diálogo no es sinónimo de que vos te conviertas en el otro, de que vos negocies tus valores. El diálogo no es ser el otro. El diálogo es sentarte en una mesa, escucharlo, establecer tu posición y tratar de llegar a un acuerdo. Para mí la firmeza, la moderación no pierde firmeza. La firmeza no se declama. No es un tuit, no es ir a una marcha, no es ir a un programa de televisión a ver quién insulta más fuerte. De hecho, me pasó la semana pasada, cuando nos levantamos una mañana y empezamos a escuchar imbéciles profundos, barra brava, mala persona. Yo digo, el tipo que se levantó hoy no se puede tomar el transporte público porque trabaja en negro. No sabe cómo va a llegar a su trabajo. En su trabajo le dicen que no le van a pagar el viaje y que si no le van a descontar el día. Se levanta viendo esto, con temor a ver si se agarra el COVID él o sus hijos, sin que le hagan testeo si vive en la provincia de Buenos Aires, porque si no tenés síntomas no te hacen testeo. Con sospecha, viendo si a su mamá, a su abuela la citan para la segunda dosis o para la primera. Ese tipo, cuando nos ve diciéndonos imbéciles profundos y barra brava, ¿qué piensa? ¿Piensa que le vamos a resolver el problema? Y si yo me siento con otro que piensa distinto a mí, que no elijo yo, que lo elige la gente, porque si somos democráticos de verdad, tenemos que entender que en esa mesa no se sienta el que yo quiero, porque así sería muy fácil. Se siente el que un sector de los argentinos votó. Y eso no supone que yo convalide ni sus conductas ni sus ideas. Ahora, si eso no sucede, ¿cómo se espera resolver el problema? Para mí la firmeza se ejerce, no se declama, y se ejerce con hechos concretos. El libro lo cuenta, ustedes lo saben porque lo hemos hablado muchas veces cuando yo era gobernadora. Firmeza es que 3.500 barra bravas no entren a la cancha durante 4 años y que haya partido con público visitante y no haya un muerto. Firmeza es que pelees en serio contra el juego y que cierres casinos y que cierres bingos. Firmeza es que eches a 13.000 policías de la fuerza por corruptos. Eso es firmeza, no lo que decís. Lo que decís, yo siento que la sociedad está cansada de lo que decimos.
que no nos cree. Pero también es cierto que más allá de la sociedad, que es lo importante, pero la política muchas veces está en su propia discusión de poder. Por ejemplo, hay intendentes que los convoca Alberto de Juntos por el Cambio y se enteran de un anuncio en ese mismo momento y están poniendo la cara para una foto que los deja completamente descolocados. Como esa puedo nombrar varias, y suena naif a veces ese argumento. Yo creo que eso no habla de ellos que fueron al anuncio, que además fueron a un anuncio en un día terrible, que era el día en que la policía de la provincia estaba rodeando la Casa de Olivos. Yo, si fuera intendente, también hubiera ido a darle mi respaldo al presidente. ¿Cómo podía ser que la policía bonaerense rodeara la casa del presidente en una actitud como esa? Yo también hubiera ido. Y no fueron a, obviamente, escuchar el anuncio de coparticipación. Ahora, eso no habla de ellos. No fueron ellos los que se equivocaron. De lo que habla es de Alberto, que sin decirles nada, aprovechó su presencia para anunciar algo en contra de la ciudad. Entonces, yo creo que los ámbitos institucionales son necesarios. La última foto, pasó lo mismo en La Rosada, con Cristian Ritondo y Jorge Macri, fueron a que les firmaran convenios de fondos para que los intendentes hicieran frente al COVID. Eso es fondos para que cada bonaerense tenga más lugares de testeo, más camas en terapia, más respuestas, que son las que hoy necesitamos. Yo, como intendente, nunca hubiera dicho que no, porque vos tenés primero tu responsabilidad como por la gente y después si queda bien, si queda mal. Eso es de segundo orden, pero totalmente. ¿Tenés diálogo? Perdón, ¿no? Porque lo nombraste a Cristian Ritondo en la reunión en la Casa Rosada, donde estaba también Guado de Pedro, y me acordé de Máximo Kirchner. ¿Tenés diálogo con Máximo Kirchner? Yo tengo diálogo vía chat, sobre todo, que es lo que más se usa en estos tiempos y sobre todo por pandemia, con muchos dirigentes del oficialismo, como los tuve cuando era gobernadora y ellos eran oposición. A mí, y eso me parece normal. Lo anormal es no hablar. Hay leyes que se discuten en el Congreso, hay decisiones que se toman por la pandemia. Si alguien quiere preguntarme qué pienso, ¿por qué no hacer mi aporte? Yo no le quiero decir a los argentinos que tienen que esperar 2 años y medio para estar bien cuando gane Juntos por el Cambio. Me parece mezquino, me parece chiquito, me parece que es lo que nos trajo hasta acá. Entonces, tengo esa posición y sí, voy a dialogar en la medida que sea un diálogo, y eso no supone que ni me voy a volver defensora de sus causas, ni de sus conductas, ni voy a avalar nada de lo malo que hacen, ni voy a convalidar ideas en las que no creo. Martín. Buen día, María Eugenia. Voy a jugar un poco con el título del libro de Macri. Dale. Perdiste el primer tiempo por goleada, te fuiste al descanso por lo menos por goleada. Hay un segundo, primera pregunta, ¿por qué crees que perdiste? Segunda pregunta, ¿hay un segundo tiempo? Y tercera pregunta, ¿qué cambios harías para encarar el segundo tiempo si es que hubiera un segundo tiempo? Bueno, el primer tiempo sí, bueno, la gente no me votó y no me eligió, con lo cual está claro que lo perdimos. Hay muchas causas, yo no me detendría en una sola. Yo hago una autocrítica en mi libro sobre las mías, fundamentalmente, porque si no todos los dirigentes decimos hay que hacer autocrítica, no, la culpa la tiene fulano que en realidad decidió esto, no, la autocrítica es sobre mí y lo digo en el libro. Creo que en un momento me alejé de la gente, el poder suele alejar a los dirigentes de la gente y yo creo que en el conflicto docente me alejé, que en un momento era más importante quién tenía razón, si Baradel o yo, y en el medio había 5 millones de pibes sin ir a la escuela durante 28 días y creo que ese fue un error y creo que los bonaerenses lo vieron como un error y me lo marcaron. Creo, como dije también, que tuve un gabinete que podría haber sido mejor en términos de paridad, que podría haber sido mejor en términos de representatividad del interior de la provincia. Había muchos ministros del conurbano y muchos ministros de la ciudad. Creo también que no elevé mi voz lo suficientemente alto para decir que no estaba de acuerdo con el rumbo económico en los últimos 2 años. Y cuando digo no me diferencié, no es yo no me hubiera ido de mi partido, yo siempre estuve en el mismo lugar, siempre estuve en el PRO. Nunca me moví, tengo coherencia y voy a seguir estando ahí. Ahora, muchas veces confrontar internamente ayuda a que las cosas cambien. En ese momento yo prioricé acompañar al gobierno nacional, que era el primer gobierno no peronista que tenía que terminar en 90 años, y no dar un debate interno mucho más fuerte y profundo sobre los cambios económicos que había que hacer. Y creo que eso fue un error que también nos hizo perder la elección. Gonzalo.
María Eugenia, vos estás sacando un libro. Los políticos cuando sacan un libro también lanzan un proyecto, aunque no quede en la superficie, es lo que todos interpretamos y sabemos. Detrás de un proyecto político hay una ambición, y aunque la palabra suene mal, yo quiero saber qué estás ambicionando, a dónde querés ir y si te ves disputando, por ejemplo, el liderazgo con Rodríguez Larreta, una candidatura presidencial. ¿Cuál es concretamente hoy tu ambición política? Yo hoy tengo claro lo que quiero hacer con H, ¿no? ¿Qué quiero aportar por la Argentina? Soy una persona que tiene vocación pública, trabajé en el Estado 20 años, me gusta hacer eso, me gusta transformar, me gustan los desafíos y me gusta lo difícil. Por eso fui a la provincia y contra toda la racionalidad de mucha gente que me rodeaba. Me fui ahí porque era el lugar que creía que era más difícil. Y sigo eligiendo lo más difícil, tanto en la provincia, en el país, en la ciudad, en el lugar que me toque. El lugar que voy a ocupar, lo que voy a hacer con ese sin H, eso lo va a definir la gente. Y no me preocupa en lo más mínimo, porque hoy me siento parte de un proyecto que creció. Juntos por el Cambio creció. Tiene más liderazgo, tiene más dirigentes, con lo cual no estoy impulsada en el corto plazo a tomar ninguna decisión sobre ninguna candidatura, ni ahora ni en el 23. Lo que sé es que voy a estar poniendo el cuerpo, como lo puse siempre, defendiendo mis ideas como las defendí siempre, y bueno, de ahí en adelante la gente va a decidir dónde estoy. A veces me causa gracia cuando escucho que hay una mesa política, un grupo político, que por tal dirigente que tal dijo que otro debería ser presidente. Eso en la vida real no funciona. Es candidato y luego es presidente, gobernador, jefe de gobierno, lo que sea. Uno es por la gente, no es porque lo decide ningún político. ¿Macri te jodió? No, de ninguna manera, no. Primero, él fue el que me dio, y lo dije ayer y lo digo en el libro, él fue el que me dio la primera oportunidad. Como Horacio me dio la primera oportunidad en la gestión, él me la dio en la política. Por eso digo que son como mis padres, ¿Con cuál te profesionales. quedás? No, los dos. Horacio. Es como la madre y el padre, no se puede elegir. Claro. No se puede elegir, porque además me dieron oportunidades en lugares distintos. A veces cuando veo que los jóvenes, muchos hablan de irse, yo agradezco mucho porque yo era muy joven y ellos me dieron una primera oportunidad y necesitas a alguien que te la dé. Con lo cual nunca podría decir que Mauricio me jodió, porque además sigo teniendo un vínculo de afecto genuino con él. Y eso no quiere decir que pensemos igual en todo, y que seamos iguales, y que siempre nos pongamos de acuerdo. A lo mejor hasta en la mirada de la que pasó pensamos distinto. Y yo lo respeto. Ahora, también creo, y aprendí, eso es parte de lo que aprendí, que cuando uno piensa distinto dentro de un espacio, tiene que plantarse, tiene que dar la discusión. Yo la veo muchas veces, lo hacía en nuestro gobierno y lo hace siempre Lilita. Lilita no se va a ir nunca de Juntos por el Cambio, eso creo yo. Ella cree en este espacio, ella cree que tiene que ser desde acá. Ahora ella dice siempre lo que piensa. Sí, tal cual. Y eso muchas veces, aunque incomodó, ayudó a que el espacio mejorara, siendo gobierno y no siéndolo. Con lo cual, a partir de esta nueva etapa, estoy convencida de tomar ese camino. Jessy. ¿Te gustaría ser candidata a presidenta? Me gustaría transformar la Argentina. Después veremos dónde me pone la gente y cuándo. No estoy apurada. Sí. O sea que sí. Me gustaría transformar la Argentina. Veremos qué lugar me toca. ¿Qué transformación? Perdón que me meta. ¿Qué cosa transformarías? Bueno, ya que estoy hablando con vos, lo primero que transformaría es definir un rumbo económico, que es parte de lo que nos pasa hoy. No sabemos, yo voy al supermercado, hago las compras de mi casa. Cada vez que voy me cuesta más plata. Y pienso en mucha gente que no tiene mi sueldo y cómo hace. Cómo hace para darle de comer a 2 hijos, para comprar carne, para comprar leche, cómo hace. Entonces, primero, me parece que lo más urgente en la Argentina es definir un rumbo económico que salde esta sensación de inestabilidad que tenemos, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Y para eso se necesita un plan, se necesita un camino de estabilización. Me parece que sin eso no va a haber, sin crecimiento y sin un camino de estabilización que baje la inflación que tanto nos corroe el salario, sin eso no va a haber nada de lo demás. No va a haber ni trabajo, ni va a haber otras cosas. Lo segundo es que creo que, en segundo caso, creo que no hay que hacer. Yo creo que no hay que discutir lo institucional. Yo sé que el Poder Judicial tiene deficiencias y serias,
Yo sé que las instituciones en la Argentina no funcionan como nosotros querríamos, pero nos la pasamos discutiendo y entonces nunca podemos confiar ni saber lo que va a suceder. Yo creo que por un tiempo deberíamos dejarlas tranquilas y nuestra máxima reforma sería no reformar nada. Eso ya sería un paso. La Corte tuvo 9, 7, 5 miembros a lo largo de 100 años. Nada cambió por eso. No cambia la cosa estructuralmente porque hagas leyes nuevas. Más bien generás inestabilidades, sospechas de que el otro por lo único que lo quiere hacer es para beneficiarse en sus causas, etc. Y la tercera creo que hay que priorizar. En esto de estabilizar la economía, los argentinos tenemos que asumir que somos potencialmente ricos, pero no somos ricos. Tenemos un 42% de pobreza, 60% de nuestros pibes son pobres, tenemos muchos años sin crecer sostenidamente y eso supone que tenemos que definir nuestras prioridades. Tenemos un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Hace un poquito de cada cosa y en ninguna llega a dejarnos satisfechos. Y distintos gobiernos que hacen todo al mismo tiempo, municipales, provinciales, nacionales. Y esto no le pasa a un partido, le pasa a todos. Entonces creo que también parte del acuerdo es priorizar y elegir y saber lo que vamos a hacer en un lugar y hacerlo sin parar durante 10 años para que dé un resultado que nos diga, che, no solo mejoramos este tema, ¿viste que al final podíamos? ¿Viste que al final en este país algo se puede arreglar? ¿Rolo? María Eugenia, te vuelvo a llevar al pasado un poco y pensando en tu libro. Jorge te preguntaba, Macri te cagó, vos le dijiste que no, pero te quería preguntar algo, es una duda que me ha quedado mucho más puntual. Vos mirando para atrás, ¿sentís que si hubieras desdoblado las elecciones en 2019, hubieras podido tener más chance de ganar como gobernadora? ¿O bien sentís que si hubieras sido candidata a presidente, hubieras tenido más chance de que hoy no estuviera el kirchnerismo en el poder? Bueno, primero definamos ganar, ¿no? Supongamos que hubiera ganado la provincia y luego Mauricio perdía la elección. La provincia de Buenos Aires no sale sola adelante, no sale sin el apoyo del gobierno nacional. Los problemas de la provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, no es un problema provincial, es un problema nacional. Es el lugar de mayor concentración de pobreza de la Argentina, con lo cual no creo que el desdoblamiento, el no desdoblamiento haya sido un error. No me arrepiento de no haber desdoblado, no me arrepiento de haber rechazado el plan B. Creo que cuando uno como espacio político empieza a discutir esas cosas, es que hay algo más profundo que está mal. Hay algo que no está funcionando cuando tenés que pensar en candidaturas alternativas o fechas electorales. En ese sentido no me arrepiento de no haberlo hecho. Marina. Sí, un poco en línea con lo que planteaba recién Rolo. Recién hablabas de tu vocación por transformar la Argentina. Bueno, yo leo lo mismo que leyó Jessy, que no descartás el 2023 para una candidatura presidencial. En ese caso, la pregunta es si le disputarías ese rol al expresidente Macri en una interna, en una PASO, si irías, digamos, por esa candidatura, por la formalización de esa candidatura, y qué rol crees que debe tener él en el armado de la oposición. Primero, no sé, me parece como 23, me parece... Sí, ya sé que es. Sí. O sea, no ni me imagino. No sé si Mauricio se presentaría, no. Los la dos verdad dejan que la no lo sensación sé, de que no sí. lo sé. Me parece como que me falta una vida para eso y que además tampoco eso es lo que le importa a la gente. Que como hablábamos al principio, me parece que hoy todos están pensando en la escuela de sus hijos y si trabajan en un bar qué les va a pasar o en un restaurante. La verdad que no me imagino y me parece que Mauricio tiene que tener el rol que él elija. El rol que él elija. Mauricio es una persona en la política argentina importante y él tiene que elegir qué espacio quiere ocupar. Hasta ahora ha dicho que quiere ser alguien que promueva nuevos liderazgos y que transmita su experiencia de presidente. Pero el rol lo va a definir él y si quiere ser candidato, la gente va a definir si lo acompaña o no. Hablas en el libro, en la parte que tiene que ver con la intimidad, con la familia, que tus hijos lo que más sufrieron es las campañas electorales. En pocos meses viene una campaña electoral y hay sectores de Juntos por el Cambio que creen que tenés que competir, que jugar tu imagen. ¿Cuánto se pone en juego en esta elección y qué pensás sobre aquellos que te piden que seas candidata? Bueno, lo que se pone en esta elección en juego es si el Congreso va a seguir siendo un lugar donde los temas en muchos casos se tienen que debatir cuando
cuando los diputados que pertenecen al bloque de La Baña, de Schiaretti, digamos, no acompañan el oficialismo o no. O si se va a transformar en un lugar de mayorías donde las cosas ya no van a poder ser discutidas, ¿no? Y ni consensuadas ni dialogadas. Creo que eso es lo que se pone en juego, es una elección intermedia. No me preocupa, la verdad, quién encabece la boleta. Por supuesto que me han pedido y será materia de análisis familiar y personal también la decisión. Pero la verdad es que creo que la gente no vota, y también lo aprendí en esos años, la gente no vota una persona con nombre y apellido más allá que sea la que encabece la boleta. Vota lo que representas. Si Juntos por el Cambio entiende lo que tiene que representar en esta elección, ¿a quiénes tiene que representar? Que es a los argentinos, al que perdió el laburo, al que no quiere un IFE, al que no quiere un IFE, quiere volver a abrir la puerta de su taller y que vengan autos a arreglarse. A que no quiere que suelten a los presos, porque le da miedo que le pase algo a sus hijos y porque le parece injusto. Digamos, me parece que si nosotros entendemos a quién tenemos que representar, no es un problema de candidatos. ¿Qué te dice tu familia? Bueno, mis hijos preferirían que espere y que no vuelva tan pronto a un cargo público, sobre todo el más chico, Pedro, porque creo que también es al que más lo impactó todos los años de gobernación. Pero cuando me divorcié, yo digo que armamos una nueva familia los 4. Y en esa nueva familia hay un acuerdo de que cada uno de los 3 va a hacer por el otro todo lo que tenga que hacer para que sea feliz. Y para que pueda hacer lo que le hace feliz. Así que yo creo que me van a apoyar en la decisión que tomen, pero no deja de ser difícil. No deja de ser difícil y me cuesta desde lo personal. Hoy tengo un apoyo que antes no tenía, hoy tengo una pareja. Mientras fui gobernadora no la tuve y eso también fue duro. Y bueno, estoy menos sola en ese proceso personal que siempre es difícil. Jessy. Sí, me quedé pensando en el tema de la parte familiar de lo que contás y lo que fue el divorcio y a su vez ir a vivir a una base militar todo junto, ese proceso. Yo digo en el libro que un psicólogo en ese momento me dijo, hay 4 situaciones que generan trauma en las personas. La pérdida de un ser querido, la mudanza, el cambio de trabajo y el divorcio. Bueno, yo la mudanza, el cambio de trabajo y el divorcio lo tuve en 3 meses. Y la gobernación de la provincia. No sé qué te quejaste, era linda la base aérea. ¿Te acordás que estuvimos ahí, me invitaste? Sí. Un gran lugar, sí. Muy lindo lugar. Hermoso. Más que nada acogedor. Muy acogedor, sí. Hogar, dulce hogar. Sí, yo lo cuento en el libro, ¿no? Porque no sé qué se imagina la gente que es una base aérea, pero en un lugar bastante desolado, porque ahí no vivía nadie, ¿no? Y los militares siempre tienen todo muy prolijo y ordenado, así que los cordones pintados. ¿Viste una la casa serie bastante Borgen? sencilla, sí la vi. ¿Viste que es una primera ministra que está cruzada por un montón de presiones y asuntos y en un momento hasta sus hijos quedan muy involucrados en una cuestión mediática? ¿No te sentís un poquito representada por ese personaje? Bueno, sí, la vi toda la serie. Hay un momento... Igual, perdón, Borgen, comparado con Argentina... No, eso es Suiza. Ojalá me hubiera tocado Borgen, ¿no? Es una historia para nene. Es un cuento infantil. Escuchame, Totalmente. al tipo le hace quilombo por comprar un vestido. O sea, cualquier jefe de prensa de un municipio se compra la fábrica, no un vestido. No, sí, la verdad que me identifiqué más que nada en lo que ella siente. Pero hay un capítulo donde aparece una hija que tiene problemas de consumo y aparece un equipo periodístico sacando fotos de su lugar de internación. Eso me refería. Y a mí me pasó durante la campaña que se publicó una fake news que se viralizó sobre una de mis hijas diciendo que estaba internada en la clínica Abril por depresión y sobredosis. Y yo me enteré por ella, porque era un sábado a la tarde y esto empezó a rodar en las redes y me llegó por ella. Me dice, mamá, mirá, mis amigos me están diciendo que está circulando esto. Y la verdad que era falso, pero hubiera sido aún peor si era cierto. Fue malo de todas maneras, pero hubiera sido aún peor si fuera verdad, si mi hija de verdad estaba enferma.
Y uno hace todo, desmiente, pone otro tuit, hace una denuncia judicial para ver de dónde vino la fake news, para que mi hija se sintiera defendida, pero nadie te devuelve eso. Lo que sintió mi hija en ese momento, lo que sintieron sus amigos, lo que sentí yo, eso no lo cambia nadie. Y en eso sí, aparece eso en Borgen y también en mí. ¿Y supiste de dónde venía? Perdón, me impactó. Hice la denuncia, me dijeron ¿Se llega que algo venía con esa de denuncia? Sí. No llegó muy lejos, pero dio un paso, me dijeron que venía de un servidor de Venezuela. Eso me dijo el juzgado. Después nunca más avanzó sobre de dónde ni quién lo había hecho. Como todo, digo, quedaron muchas cosas que Sí. te pasaron sin avanzar. Vos te dejaron balas en la puerta de tu casa, se metieron policías en tu despacho en la gobernación. Digo, por citar algunos de las menores cosas, y ahora el que era el jefe de asuntos internos de tu policía, de tu Ministerio de Seguridad, está procesado por espionaje. ¿Cómo vivís todo eso? Que no avanzaron muchas de las cosas que te afectaban a vos y sí parece haber una revancha con algunas de las cuestiones que hicieron, sobre todo con la policía bonaerense, que era la decisión de ustedes era meterse a tratar de democratizarla y de sacar un poco de la corrupción que hay. Me parece lamentablemente previsible, porque cuando vos atacás al sistema, el sistema, su primer manera de defenderse es mostrar que vos sos igual que él. Entonces, lo primero que hacen, si vos lees las declaraciones de Castillo, de Balcedo, del juez Melazo, todas las declaraciones que hicieron hablan de nosotros como si fuéramos ellos. Esa es la primera reacción del sistema, ¿no? Y la impunidad de que pase el tiempo y nada se aclare. Con lo cual, no me sorprende, lamentablemente, pero eso no me va a hacer cambiar el lugar donde yo elijo pararme, porque yo todavía sigo creyendo que la justicia, aun cuando sea en última instancia, va a resolver sobre la verdad. Y la verdad es lo que a todas luces hicimos, que fue dar peleas que nunca nadie había dado. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy feliz. Más allá de preocupada por esta pandemia y por la gente que... Me pegó mucho en la pandemia pensar que había gente que moría sin despedirse de sus familiares. Me pareció, esa es una enfermedad, yo digo que es la enfermedad de la soledad, pero además es una enfermedad muy cruel. Entonces estoy feliz desde lo personal, pero este contexto de pandemia, como a todos, me condiciona. Esto de que te aislás cuando estás enfermo, de que si te llevan internado, te suben a una ambulancia, te despedís de tu familia y no sabes qué te va a pasar, que es una enfermedad traicionera. Eso sentimos con Mauro el otro día, ¿no? Sí. Estás Sí. bien y de repente te morís. Te vacunás y igual y te vacunás y no entendemos. Y no sabemos si la vacuna es, y tenemos dudas de si eso no es efectiva. Yo creo que es efectiva, quiero ser seria y no ¿Vos estás no vacunada, llevar no? miedo. No, yo no estoy vacunada. Mis padres los citaron para la primera dosis y los vacunaron, que tienen más de 70. Estoy esperando que los citen para la segunda. Mi abuela de 96 también le dieron la primera dosis. Pero bueno, sé que hay mucha gente que todavía no la recibió la primera dosis, que tiene más de 60, que también tiene riesgo o enfermedades de riesgo, aunque no tenga 60. Yo otro día te escuchaba con el tema del tema de trasplante, los trasplantes que es es increíble. una locura. Entonces, me preocupa eso. O sea, me preocupa lo que le pasa a la gente viviendo en esta pandemia, el miedo que se genera y que no se use ese miedo para enfrentarla. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Caíste en un día difícil, pero sí, bueno. pero les agradezco igual que me hayan permitido charlar No, sobre el libro por un favor. rato. Dale.